Bienvenidos a nuestro capítulo 12 en el libro Simón a Pedro de pecador a santo. Hoy vamos a tocar el tema de tú a mí, Señor, recordando y situándonos en el lavatorio de los pies, cuando Jesús se acerca también para lavar los pies a Pedro y le dice: tú no me vas a lavar los pies, jamás, jamás, no lo permitiré. Hoy vamos a aprender sobre esta lección de vida que tuvo Pedro y que Jesús, con mucho amor, pero también con mucha determinación, le dio a este hombre. En el capítulo 13 del Evangelio, San Juan nos cuenta que era el día anterior a la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que dejaría este mundo para recubrirse nuevamente con el Padre. Jesús conoce su hora, conoce todo. Sabe que ha llegado el momento de mostrar su amor. Conoce el dolor y la tortura a las que ha sido sometido por la culpa nuestra. Conoce también nuestra hora, nuestra lucha, nuestra angustia, nuestra hora de tentación, la guerra de nuestro interior para poderle decir sí, Padre, y está presente con nosotros, fortaleciéndonos siempre en nuestra debilidad, dándonos pruebas de su amor. A mí me impresiona la siguiente frase del Evangelio, que con toda sencillez nos dice que Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Me emociona ese amor de Cristo, porque yo y cada uno de ustedes es abrazado en ese amor. Somos suyos, porque Él nos escogió desde siempre y para siempre. Aún antes de que naciéramos, ya nos amaba, conocía su hora y conocía la nuestra, nuestras traiciones, nuestras debilidades, nuestras respuestas a medias, nuestras mezquindades, y sin embargo, Él siempre amando a los suyos y los ama hasta el fin, hasta el extremo de dar su vida por nosotros, hasta la plena y total donación de sí mismo, con un amor fiel que no cambia, porque es tan grande que no puede aumentar, porque a pesar de lo que hagamos, tampoco puede disminuir. Curioso es este amor, desconocido para el mundo, en el cual somos limitados y volubles. Amamos a la medida de nuestro corazón, que a veces se agita y a veces se empequeñece. Muy interesante la forma como el autor va abordando este amor de Jesús. Y nos dice que no importa nuestros errores, Él nos ama. Y que su amor no depende de cómo somos. Nos ama porque somos hijos de Dios. Porque somos herederos del reino de los cielos. No está de acuerdo. No comparte nuestros pecados, por supuesto, pero eso no quiere decir que su amor sea caprichoso como muchas veces nosotros somos. Estamos de buenas, nos va bien, y entonces somos la amabilidad en patas. Pero tantito no nos agrada algo e inmediatamente buscamos respuestas culpables, buscamos con quién desquitarnos, buscamos no quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Damos la vuelta, damos la espalda, nos olvidamos tan rápidamente. Y el autor nos dice que este amor de Jesús permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, porque Él es el amor. Él es fruto precisamente de ese amor del Padre para nosotros. Él ha sido enviado para mostrarnos ese amor del Padre hacia nosotros. Él, su Hijo unigénito, engendrado, no creado. Él es el que nos ama. Y nos ama ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Y sabiendo que ha llegado su hora, está dispuesto a dar su vida, sabiendo, como dice, también nos menciona el autor, que vamos a traicionarle, que le vamos a fallar, que vamos a dar respuestas a medias. Y dice el Señor: a mí no me interesa, yo te amo, y te amo bien, y te amo sin ventajas,
Y te amo no por complacerte, ni por complacerme. Te amo porque eres mi creación. Ese amor del Padre se manifiesta en Cristo Jesús, que da su vida por nosotros. Por eso es muy bonita esa expresión, nos amó hasta el extremo, hasta el fin. Se dio completamente, sin miramientos, sin limitaciones. Y es algo que nosotros muchas veces no valoramos. Y a veces no solamente no valoramos, sino que en muchas otras ocasiones no lo tomamos como corresponde. Vamos a continuar con la lectura. Y así, la siguiente frase del Evangelio confirma lo voluble de nuestro corazón y la acción terrible del enemigo que nos ataca. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Me detengo en esta frase, porque el nacimiento de toda nuestra vida de pecado, igual que en el sembrador siembra la buena semilla y esta crece y produce fruto, así el maligno siembra su semilla muy pequeñita para que no la notemos, pero comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer y no nos vamos dando cuenta. A veces es hermosa para distraernos con sus colores, como el chahuizle, cuya flor es bella, pero que se come al árbol en el que se posa. Y esa semilla crece, se agiganta, destroza y desbarata el amor de nuestro corazón, provocando el pecado y la muerte. Es verdad, tantos santos que nos advierten, pero nuestro Señor Jesucristo también. Aquí está el ejemplo de la parábola de la semilla. Y comienza esa semilla, el maligno también quiere sembrar y siembra. Somos humanos, somos débiles. Y el diablo se aprovecha de nuestra debilidad. Y se aprovecha de nuestro orgullo cuando creemos que no vamos a caer, como lo veremos en otra ocasión. Cuando pensamos que estamos más seguros, dice un proverbio que en la casa del jabonero el que no cae, resbala. Y hay otro proverbio que también dice muy clarito y dice bien: más rápido cae un hablador que un cojo. Vamos a ver por qué eso tiene que ver nuestra catequesis. Y tiene que ver mucho con la respuesta que le damos al Señor. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Sí? Pensemos, en cualquier pecado que hayamos cometido. Veremos cómo comenzó por un pensamiento pequeñito, al cual le dimos cabida a nuestro corazón, con el que jugamos creyendo inocente, por el cual lloramos una vez realizado. Por eso Jesús constantemente nos advierte: estad alertas, vigilad, orad, para no caer en tentación. Muchos de los pecados grandes que hemos cometido, y vaya que a veces cometemos pecados heroicamente grandes, y a veces hasta nos esforzamos por hacer pecados muy grandes, pero todo comienza con esa idea sutil, esa sutileza del diablo. Recordemos, Él es un ángel, es superior a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. De uno a uno, Él siempre nos va a ganar. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Él va a buscar cualquier cosa que tú quieras jugarle, tretas, astucia, pues Él ya la vivió. Ya la vivió. Y ahora, pues su gran logro, queriendo hacer pensar a la humanidad que no existe, que el mal no existe. Claro que existe. Claro que es un ser, es un ángel caído, un ángel expulsado del cielo. Y como tal, y como superior a nosotros, pues siempre va a estar por encima y con ventaja sobre nosotros. Por eso el Señor dice: oro por ustedes, pero también ustedes oren y estén vigilantes. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe.
Y esa es la enseñanza que el día de hoy Jesús comienza a darle a Pedro. Vamos a ver en qué desemboca, porque ni siquiera a veces nos damos cuenta cómo comienzan esas tentaciones pequeñitas y sutiles, a las que no les prestamos atención y terminan dejando huella y dolor en nuestra alma, y en muchas ocasiones también con consecuencias con las que tenemos que cargar permanentemente. ¿Sí? Pero volvamos a Jesús. Él sabía que había venido de Dios y que a Dios volvía, y que el Padre le había dado toda autoridad. Jesús sabía que tenía autoridad de Dios y quería mostrarle a los suyos, especialmente a Pedro, cómo ejercita la autoridad del reino de los cielos. Pedro era llamado a ser autoridad. Tendría pues necesidad de serlo al modo de Jesús. La autoridad para Jesús es servicio. Y él, pues habiendo decidido que Pedro tomara las riendas de la barca, es quien le insiste a Pedro: Pedro, tú con más razón, tú que estás al frente y te vas a quedar al frente, tienes que ponerte bien buzo. Tienes que ponerte en alerta y entender bien esto. Y así como a Pedro te lo dice también a ti, que estás llevando la cabeza de tu familia. A ti que estás coordinando un ministerio, a un grupo, a la pequeña comunidad. También a ti te lo dice. Tienes que ponerte en alerta, tienes que ponerte en mayor oración, porque tu compromiso y tu responsabilidad es mayor. Porque cuando somos alguien por ahí perdido, cometemos un pecado, nadie se da cuenta. Pero entre mayor tienes tu responsabilidad, tu pecado, pues ciertamente va a ser mayormente notorio. Así es que, animadores, coordinadores, señores, señoras en casa, aprendamos esto de Pedro: ejercitar la autoridad al modo de Jesús, que quiere decir servicio. Todos los que ejercitan autoridad en el mundo, la ejercen como poder, como una forma de dominar a los demás, de tenerlos sujetos a la voluntad del gobierno, de quien gobierna. Jesús, por el contrario, enseña que la única voluntad a la cual hay que sujetarse es a la del Padre de los cielos. Ningún hombre puede convertirse en dictador de las conciencias. La autoridad que viene de Dios, que es amor, se ejerce con amor, y amor es servir a los demás. Por tanto, la autoridad tendrá una función de cumplir el mejor de los servicios, el guiar amorosamente a los hermanos a encontrar la voluntad del Padre para ellos. Mucho cuidado aquí. Pedro no lo comprendía así. Él sabía quién era Jesús, el Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Se lo había dicho Jesús en Cesarea, se lo había aprendido en el Tabor, y por eso, por amor y por respeto, le dice a Jesús: jamás me lavará los pies. Hay que entender esta parte. Vamos a ver ese jamás. Aquí el autor va a poner mucho hincapié en ese jamás. Lo que se le olvidaba a Pedro es que jamás es una palabra que excluye a los demás. Es una decisión definitiva del hombre que no se debe emplear delante de Jesús. El jamás del hombre, como el amor del hombre, es pequeño, y vemos que con frecuencia resulta quebradizo y ridículo. Cuando Jesús nos propone algo, nuestra respuesta debe de ser sí. Nuestra respuesta debe ser sí. Si te lo está pidiendo Dios, tú dile a Dios sí. Padre, pues es que yo no sé si me lo esté. Por eso necesitas vivir en oración. Por eso necesitas vivir en comunión con Dios.
Y por eso también la catequesis, el magisterio, la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, ya hablamos de ese tripié, que es el que nos sostiene. Palabra de Dios, magisterio y tradición de la iglesia. Ese tripié que nos sostiene y que nos tiene firmes. Esos tres elementos son siempre herramientas que nos ayudan, más que herramientas, nos vivifican. Y con ellos podemos darnos cuenta si lo que se nos está pidiendo es válido, es bueno, es noble, es de la voluntad de Dios o no es de Dios. No porque lo pida el Padre Martín, todo tiene que ser bueno. Habrá alguna cosa que no sea buena y tú tendrás que decirle al Padre Martín, ¿eso no es de Dios? O puede ser que tú, al coordinar a tu pequeña comunidad, le pidas algo que no esté bien. O puede ser que tú, papá, o tú, mamá, le pidas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, algo que no esté bien. Y ahí es donde el Señor quiere que aprendamos esto. Primero el Señor siempre hay que decirle sí. A Jesús siempre hay que decirle sí. Y vamos a ver el por qué. Es algo muy bonito en esta parte de cómo comienza a desarrollar esta parte del tema. Nosotros, con nuestra limitada visión, no conocemos todos los caminos. Jesús sí. Por eso, ante el jamás de Pedro, Jesús responde con palabras que podrían resultar hasta irónicas. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y aquí podemos pensar que Jesús le dice, ¿cómo que jamás? Allá tú, si te mantienes en tu jamás, perderás el paraíso. Pedro inmediatamente lo entendió y vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Sabemos cuál es la respuesta de Pedro? ¿Se recordarán? Bien, nunca estemos conformes, siempre tenemos que decirle a Jesús lo que debe hacer y cómo tiene que hacerlo. Y sobre todo los papás, y los coordinadores y los párrocos, le queremos decir al Señor cómo evangelizar, cómo curar las conciencias, cómo educar las conciencias, cómo curar los corazones. Le queremos enseñar el Padre Nuestro a Jesús. Y a veces también así lo queremos hacer en casa, le queremos decir a Dios cómo es más conveniente y nos olvidamos de lo que Él nos ha enseñado. Muchas veces dejamos de lado la doctrina y cambiamos la doctrina de Dios, cambiamos nuestra religión, cambiamos nuestra fe por cosas pasajeras, cosas de moda. ¿Sí? Jesús es el verdadero maestro, el que sabe lavar, cómo lavar y cuándo lavar. Qué interesante esas tres palabras. El que sabe qué lavar, cómo lavar y cuándo lavar. Él es el maestro. ¿Sí? Lo importante es ser lavado por Jesús, ser dóciles a la palabra de Jesús. Él sabe las manchas que nos estorban. También sabe las manchas que Él va a utilizar porque nos pueden servir para hacer su reino. Y por eso le dice a Pedro, el que está recién bañado no necesita más que lavarse los pies. Maestro, jamás me lavará los pies. Allá tú, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Señor, entonces si se trata de tener parte contigo, pues yo quiero todo. Entonces báñame completo. Y le dice el Señor, no, Pedro, el que está limpio no necesita más que lavarse las manos y los pies, la cabeza. Es decir, cuando tú estás en relación, en comunión con Jesús, vas a ir entendiendo cada vez más. Y eso es parte de nuestra vida, es algo muy bello que conforme van pasando los años, conforme van pasando el tiempo, y vamos entendiendo y luchamos y nos esforzamos por vivir al modo de Jesús, cada vez vamos entendiendo más. Y es tan grande la palabra de Dios
que por más que la conozcamos, siempre encontramos cosas nuevas. Siempre encontramos alicientes y también respuestas a los retos que se nos van presentando, a las tentaciones que el maligno nos va poniendo. Y con más razón el maligno, que si ve que está perdiendo a uno de los que ya habían caminado hacia esos abismos, pues obvio que cuando comienzas a cambiar, más trabas te quiere poner. Más trabas, no quiere, no te va a facilitar las cosas. No va a decir, pues tu alma ya la salvaste. No, hasta en el último momento el diablo nos puede tentar. Por eso el Señor, la insistencia del Señor es: mantente conmigo, mantente firme en la fe, únete al Señor, sé constante en tu unión espiritual con Dios. Jesús conoce nuestras necesidades. Dejémosle hacer con nosotros lo que Él quiere, que será lo mejor. Pedro aprendió ese día esta lección, y una más importante: el discípulo Jesús, dice Jesús, no es más que el maestro. El discípulo no es más que el maestro, ni el sirviente es más que el Señor. Por eso, yo que soy el maestro y el Señor, es decir, soy más que el discípulo y más que el sirviente, yo siendo el maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Si yo les he servido con amor, si mi misión a la que el Padre me envió es a servirles con amor, si lo ejercito con amor, la autoridad que el Padre me ha dado, también ustedes tienen que hacerlo de esa manera. Y el que no lo haga de esa manera, pues está haciendo otra cosa, pero no mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Que hagamos la voluntad del Padre. ¿Sí? Bien, si entienden estas cosas, acaba diciendo, si entienden estas cosas y las practican, serán dichosos. ¿Bien? Como les digo, a veces estas enseñanzas parecieran a veces simples, pero yo creo que más de alguno de nosotros ha recordado en esta charla, en este tema, esos pecados grandes que cometimos y que comenzaron por una cosa de nada. Y lo fuimos consintiendo, y después cometimos pecados. Y a veces pecados muy grandes, y a veces, ¿por qué lo hice? Pero si me estaba dando cuenta. Por eso, dice el Señor, hay que estar alertas. Segundo, nunca le digas jamás a Dios. Nunca le digas jamás a Jesús. A Jesús siempre hay que decirle sí. Tercero, la enseñanza más grande es en este tema es cómo ejercitar la autoridad. ¿Cómo ejercitas la autoridad? Y hay que ejercitarla como Jesús la entiende y como Jesús nos enseña. Es decir, con servicio. Bien, pues ojalá entendamos estas cosas y las pongamos en práctica, porque dice el Señor, una bienaventuranza más también, que si lo hacemos, seremos dichosos. Gloria a Dios. Vamos a las preguntas. Ándale, estas preguntas son muy buenas, Estas preguntas son muy buenas. ¿Has dicho jamás en tu vida sin cumplirlo? ¿Cómo y cuándo? Yo le agregaría aquí a la pregunta, ¿y le has dicho a Jesús jamás? Porque eso sería muy interesante. ¿Le has dicho a Jesús que no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo resultaron después las cosas? Ahora, muy bonito también en este tema, dice el Señor, decía el tema en el desarrollo, que también hasta de estos errores el Señor se vale para que construyamos el reino. Si hoy tú estás aquí sentado, si estás viendo este tema el día de hoy,
es porque seguramente al recordar tu vida y al hacer un buen examen de conciencia, y entre ese examen de conciencia, ya lo hemos dicho, no es solamente pensar en las cosas malas, también en pensar en las cosas buenas y en las cosas que he dejado de hacer. El examen de conciencia no es, ay, soy malo por esto y por esto. No, tengo que pensar en las cosas malas que hice, en las cosas buenas que también he hecho, pero también siempre quédese como que partido en dos, y no, están también los pecados de omisión. ¿Qué cosas dejé de hacer que me correspondía, que podía hacer, que estaban en mis manos, que estaban en mi capacidad y que no hice? ¿Y cuál fue la razón? Bien, teniendo esto, pensar cuántas veces yo le dije al Señor que no, cuántos de esos pecados comenzaban por una cosa muy pequeñita, y también qué enseñanzas aprendí de esos pecados, que seguramente más de alguno de ellos me tiene aquí. No que el pecado me tenga aquí, no. El hecho de levantarme, de sentirme levantado por Dios, el sentirme respaldado por su misericordia, por su perdón, por su amor, es el que me llevó a confiar en Él, y por eso hoy quiero saber más de Él. ¿Sí? Segunda pregunta: ¿te dejas lavar por Jesús como Él quiere? ¿Te aceptas como eres? Hoy en este mundo que le hacemos más caso al cascarón que al contenido. Hoy que nos importa más lo que vestimos, cómo estamos, cómo aparentamos, aunque por dentro estemos mal. ¿Te aceptas como eres? El Señor te quiere, te ama, pero no te va a dejar como estás. No te va a dejar como estás. Y vete haciendo la idea, no te va a dejar como estás. ¿Por qué? Porque te ama. Y tú que tienes a tus hijos, los amas tanto, y aunque los quieres y los amas, hay muchas cosas que no compartes de ellos. Y hay decisiones que tú a todas luces y con algunos has dialogado, les has dicho, esta decisión te va a llevar a esto, pero aún así respeta su libertad. No por eso dejas de amarlos. ¿Te duele lo que hacen? Claro que te duele. ¿Te lastima? Sí. Pero no por eso dejas de amarlos. ¿Y tú? ¿Te aceptas como eres? ¿Te dejas amar por Dios? ¿Aceptas el amor de Dios en tu vida? ¿Le has dicho a Jesús sí? ¿O le has dicho jamás? Si tú no te aceptas como eres, si no te aceptas amado por Dios, ¿cómo vas a amar a tu hermano? Bien, reflexiona en casa. ¿Arrancas el pensamiento del pecado de tu corazón antes de que cobre fuerza o juegas con él hasta que caes? Esa pregunta va a ser muy interesante, que en lo oportuno, en lo secreto de tu corazón, en tu cuarto, en tu altar, en tu lugar en casa, del que hemos hablado que tenemos para darnos ese respiro, para respirar, pero también para meditar. Un espacio en el que nosotros digamos, este va a ser mi espacio designado. Seguramente no va a ser delante de la televisión. Tienes que buscar ese espaciecito, tu rincón espiritual en casa. Cuando estés en tu casa, cuando estés meditando, sería bueno que pienses realmente y a profundidad esta tercera pregunta. ¿Arrancas el pensamiento del pecado de tu corazón antes de que cobre fuerzas o juegas con él hasta que caes? Una de esas grandes mentiras que hoy día se ha colado del satanismo
No solamente es pensar o creer que el diablo no existe. Esa es una de las ideas del satanismo que han colado en nuestra sociedad tan relativista, cada vez más relativista. Otra de ellas, el pecado no existe, la tentación no existe, simplemente te das a tus placeres, te tienes que entregar a tus instintos. Decíamos apenas hace unos días, el ser humano no tiene instinto, los animales irracionales no tienen instinto, ellos tienen instinto. Tú no tienes instintos. ¿Qué es lo que tiene el ser humano? ¿Ya lo dijimos? Impulsos. El ser humano tiene impulsos. ¿Sí? El ser humano no tiene instintos, no. Si un animal tiene hambre, busca qué comer y se acabó. El ser humano tiene impulsos. Y si tienes hambre, vas y comes o postergas la comida y dices, ahora no, después. Tienes esa capacidad. Ciertamente, si estás mal acostumbrado, como el que le gusta andar de chimozo, ¿no? O al que le gusta andar hablando de los demás por aquí y por allá. Padre, es que yo aunque quiera no puedo parar. Es que mis instintos no son tus instintos, no eres animal. Bueno, sí, pero racional. Eres un ser humano. Regresamos a nuestra pregunta. ¿Tú dejas que esas ideas del satanismo, esas ideas que se han colado en nuestra sociedad, con las que convivimos y a veces ni siquiera somos completamente conscientes, dejas que permeen tu vida? Y entonces dejas que ese pecado comience pequeñito, como una sutil inspiración, como un sutil pensamiento, y le empiezas a dar vuelta y le empiezas a dar vuelta, y después ya no es solamente en pensamiento, comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que te ves en el pecado, hasta que te ves caído. Y a veces ni siquiera es un pecado, sino es una época completa de tu vida. ¿Cuántas veces y cuántos pecados? ¿Y de dónde salieron? De la sutileza de esos pequeños pensamientos. Medita mucho esta parte. Medita mucho, porque entre más años tienes, seguramente vas a encontrar muchas cosas que a la raíz de varias situaciones complicadas que tuviste en tu vida, de varios pecados, de varias temporadas alejadas de Dios, a la raíz estaban unos cuantos pensamientos que fueron inspirándote o que te fueron llevando y que los dejaste crecer. Y mira, ni tú te hubieras imaginado que eras capaz de hacer tantas cosas. Y gracias a Dios que paraste. Porque si no paran a un ser humano, nuestra realidad supera nuestra imaginación. Aunque nos dicen que la imaginación supera la realidad, en muchas ocasiones, cuando nos encontramos y nos damos cuenta, hemos dado tantos pasos, hemos cruzado tantos límites que jamás lo hubiésemos podido imaginar. Bueno, tienes tarea para pensar, tienes mucho, mucho, mucho que pensar. Vamos a continuar ahora, hermanos, con las reflexiones. Pasen por favor los lectores. Tú, a mí, Señor, Dios nos guía y con frecuencia en su infinita misericordia nos pone en las circunstancias y situaciones que quiere para nosotros, pero nosotros lo torcemos. De hecho, cambiamos el plan de Dios porque todavía nos atan al mundo nuestra miseria, nuestra debilidad. Solamente amando a Dios como Él nos ama,
podremos rechazar todo pensamiento pecaminoso, alejarnos inmediatamente de lo que está atrayéndonos peligrosamente. Señor, te doy gracias por haberme despertado y hacerme comprender qué es lo que más te disgusta de mí. Sí, Señor, has sacado a la luz mi pecado favorito, pero como el que más te he herido, por eso te digo, gracias por establecer esa relación de reconciliación conmigo. Señor, yo te digo que por tu amor acepto con gozo toda expiación que tú has querido enviarme para purificarme, para poder decirte, sí, Señor, tu sacrificio divino no será inútil en mi vida, mi Maestro, mi Señor, mi todo. Gracias, Padre bendito y alabado seas. Gloria a Dios. A la única autoridad que hay que sujetarse es a la voluntad de Dios. Lo importante es ser lavado por Jesús. Jesús que estaba en su hora. Él que siempre había amado a los suyos, los amó hasta los últimos momentos. Amemos nosotros a Jesús con su amor puro e intenso. Yo no quiero ser como Pedro. Yo deseo expresar a Jesús siempre, no decirle jamás. Cuando Él nos propone algo, nuestra contestación inmediata debe de ser, sí, Señor, pues solo Él sabe lo que quiere de cada uno de nosotros. Él nos ama y desea nuestro bien. ¿En qué manos estaremos mejor que en las de Jesús? Jesús quiso ser el sirviente de Pedro y los demás apóstoles. Con gran humildad les quitó las sandalias llenas de pecados y les lavó los pies. Yo ansío que Jesús lave mis pecados por medio de los sacramentos para quedar purificada. Que me renueve todos los días en el banquete eucarístico. Que derrame el Espíritu Santo sobre mí para que me transforme, me sacrifique y pueda merecer el reino celestial. Tú a mí, Señor, aun cuando soy una humilde pecadora, sé que me amas y perdonas, me ayudas y proteges porque es grande tu misericordia. Estás presente en mi corazón, eres mi alimento. Permanece en mí, oh Jesús. Gracias, Señor, por tanta bondad. Me esforzaré en manifestarte mi agradecimiento, poniendo mayor cuidado en no faltarte, en hacer mi oración diaria, en alabarte, bendecirte, adorarte en todo momento y en glorificarte en la Sagrada Eucaristía. Gloria a Dios. Hermanos, llegamos al final de esta meditación en el capítulo 12. Nos llevamos 3 grandes enseñanzas. Primero, no dejar de hacer oración. Segundo, si a Jesús nunca le digas jamás, a Jesús siempre le tienes que decir sí. Y recuerda, tú que tienes autoridad, ejercítala al modo de Jesús. Es decir, la autoridad equivale a servicio. Que Dios te siga bendiciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.